Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. La idea es que hoy hablemos un poquito del yodo desde el punto de vista físico, de protección radiológica y que abordemos, digamos, este tema de una manera general. Entonces, entonces para que abordemos ese proceso, vamos a iniciar revisando como la generalidad del proceso. Recordemos que cuando el yodo interactúa con el paciente, es un proceso secuencial en el cual yo tengo unos procesos, una interacción física que ocurre en términos de 10 a la menos 6 segundos, ¿sí? Estamos hablando de microsegundos, en el cual estas moléculas tienen un proceso de ionización o excitación de esos átomos que precisamente lo hacen radiactivo, ¿sí? Después de eso, más o menos 10 a la menos 12, 10 a la menos 6 segundos, se dan los procesos químicos asociados al yodo. En este momento ya estamos hablando de una interacción directa con el paciente, en el cual se están haciendo la formación y la interacción de esos radicales libres, ¿cierto? Esos radicales libres, cuando interaccionan pues entonces con el tejido. Entonces acá hay un proceso químico y finalmente pasamos a la parte biológica, que ya aquí entramos a hablar de la respuesta celular de la radiación, que digamos ya es desde el punto de vista clínico en este caso. Entonces, bueno, hagamos un recorderis, abordemos las generalidades o los principios físicos del yodo. Entonces, bueno, recordar entonces que el yodo 131 tiene un tipo de emisión a través de radiación gamma y partículas beta, que el tiempo de vida media son 8,02 días, que entonces tenemos una energía de emisión más o menos entre 606 kiloelectronvoltios para energía beta y energía gamma más o menos 364 kiloelectronvoltios. El método por el cual este elemento, digamos, hace su decaimiento radiactivo, es decir, que se convierte en un elemento más estable, es a través, pues entonces, se convierte a través de esos dos tipos de desintegración en un elemento que se llama el xenón. Y resulta, eso desde el punto de vista físico, y ya cuando yo tengo una interacción con el paciente, con el tejido, entonces estamos hablando de más o menos 0,4 milímetros del rango que tiene esa emisión beta en el paciente. Eso es más o menos el rango que yo voy a tener o el alcance de esas partículas cargadas dentro del paciente, ¿cierto? En agua, ¿sí? Es decir, paciente. Entonces, digamos, nosotros estamos acostumbrados a hablar de, bueno, qué dosis, ¿cierto? Que sabemos que está relacionada con la actividad que yo le suministro al paciente, pero son conceptos diferentes. Entonces, ¿cuál es esa dosis media que va a recibir entonces el tejido tiroideo? ¿Cómo nosotros entonces hacemos las estimaciones? Entonces, listo, entonces, digamos, esa dosis está relacionada con la actividad, o es decir, qué tantas interacciones por unidad de tiempo tiene una partícula, ¿sí? Cuántas interacciones, cuántas desintegraciones por segundo está teniendo, qué tan activo está ese isótopo. Después de esto tengo unos tipos de constantes ya relacionadas con la masa del volumen, el tejido, cómo son esas partículas y qué tipo de energía tengo yo. Entonces, estos factores multiplicados me van a dar entonces la dosis absorbida. Listo. Entonces, cuando hablábamos del proceso físico, que decíamos que el tiempo de desintegración son 8,04 días, efectivamente estamos hablando de ese proceso físico, pero recordemos que una vez ya tengo una interacción con el paciente, ya estoy hablando de dos procesos diferentes, ¿sí? Estoy hablando de un tiempo de vida media biológica, un tiempo de vida media física. Por lo tanto, el yodo se rige, pues, o en general todos los elementos radiactivos cuando ingresan a nuestro cuerpo, cuando tengo una interacción con el paciente, va a tener entonces dos componentes muy importantes. Entonces, el primero es la constante física y la segunda es una constante de decaimiento biológica que está regida, pues, precisamente por los sistemas de excreción, ¿cierto? Cómo se excreta el yodo, cómo se excreta y cuál es digamos, esa absorción biológica, pues, que tiene ese recorrido biológico. Entonces, estos factores me van a dar una variable muy importante para nosotros que se llama el tiempo de vida media efectiva, ¿cierto? Que sabemos que no es lo mismo una vez yo ya tengo el yodo dentro del paciente.
muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a abordar entonces aspectos de protección radiológica. Listo, entonces básicamente esta es la curva que tenemos entonces nosotros. Acá podemos tener entonces el tiempo de administración en horas y el porcentaje de actividad administrada. Aquí estamos viendo entonces algunos, este es como el modelo compartimental del yodo. ¿Cuáles son, cómo se comporta esa actividad administrada ya en el cuerpo? ¿Cierto? Entonces aquí estamos viendo que el pico de absorción máxima se da dentro de las primeras 20, 24 horas y cuáles son los órganos con los cuales el yodo inicialmente tiene esa interacción. Esto es muy importante, desde el punto de vista, ¿cierto? Lo hablo desde mi punto de vista de física médica, ¿cierto? De la parte de protección radiológica es muy importante para nosotros porque, como ustedes saben, cuando se hace la planeación del tratamiento y se decide cuál es la actividad a administrar, es muy importante entonces pues conocer estas interacciones, también en caso de que ocurra algún tipo de incidente, no pensando solamente en el paciente, sino en los trabajadores involucrados. Digamos, esta es la gráfica que nos va a permitir conocer esos modelos pues de excreción y de absorción del yodo. Listo. Entonces hablamos del proceso físico, recordamos cuáles eran las características principales del yodo. Ahora hablemos un poquito entonces de esos principios biológicos, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de radiobiología, ¿cierto? Porque estamos como en ese foco. Entonces, pues recordemos, esto pues ustedes, que el yodo pues 131 se acumula pues en las células tiroideas a través de transporte activo, después hay una incorporación pues a través de las hormonas. Y después de esto, ya cuando en la parte biológica actúa, ya empezamos a hablar desde la física, la radiación específica, recordemos la radiación beta, empieza con lo que dañar, ¿cierto? Para que sea un poco más general, pero digamos ya empieza a interactuar con ese tejido para pues el objetivo clínico, que en este caso es pues reducir el crecimiento tumoral. Y pues obviamente, como estamos hablando de una incorporación biológica, pues va a tener una captación en los otros tejidos, en este caso en el yodo, glándulas salivales, mucosa gástrica, riñones. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez ya está la incorporación del yodo pues, en el paciente, dentro del paciente, empezamos a hablar ya desde el punto de vista físico. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esas moléculas? ¿Cierto? Entonces, lo primero es que, como les comentaba, el rango de las partículas beta, ¿cierto? Estamos hablando de 0,05 a 12 milímetros. Ustedes saben que esto va a depender en gran medida pues, de los tejidos atenuantes y de las demás interacciones que tiene la radiación inicialmente al contacto del paciente. Entonces, bueno, ese es como el rango, muy importante pues porque finalmente nos va a determinar cuál es el alcance terapéutico del yodo. Adicionalmente, ya después entonces, después de que hay esa penetración de las partículas, empieza el efecto radiobiológico que, como les explicaba, está establecido con unos tiempos de entre 10 a la menos 6 a 10 a la menos 12 segundos. Ocurre la ionización, es decir, que yo tengo los átomos de alguna manera inestables. Cuando yo hablo de radioactividad, imaginémonos que tengo unas partículas como muchas personas que están inestables o llenas de energía. Entonces, ¿ellos qué necesitan? Ellos necesitan liberar ese exceso de energía y normalmente en la naturaleza todo tiende a querer estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cantidad de energía, digamos, en exceso, entonces yo voy a tender a liberarla y en este caso la naturaleza normalmente lo libera a través de cualquier tipo de radiación electromagnética o de calor. ¿Listo? Y en esa, digamos, desintegración, en ese retorno a la estabilidad del átomo, entonces pues se ocurre esa ionización y esos efectos esperados. Y pues finalmente el rango de las partículas también se va a ver influenciado por la densidad de los diferentes tejidos, como les mencionaba. Entonces, en el caso del yodo 131, la penetración de los electrones en el tejido es aproximadamente 1 milímetro. Ya vimos que es entre 0,5 y 12. Muy importante también que lo tengamos en cuenta porque más adelante
cuando mencionemos efectos o condiciones de protección radiológica, vamos a saber, bueno, si un trabajador se me contamina, listo, qué tipo o un trabajador o un paciente, o las imágenes me quedaron de tal forma, qué puedo hacer para yo como médico desde el punto de vista clínico para mejorar esa situación, ya conociendo, digamos, estas características. Listo. Entonces, resulta que no es lo mismo si yo tengo ese yodo 131 en forma de partículas beta o emisión gamma. No es lo mismo si yo tengo el yodo 131 que me está emitiendo esos dos tipos de emisiones, nuevamente, valga la redundancia, que si tengo, por ejemplo, protones o que si tengo, por ejemplo, fotones en otro espectro de la radiación. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto tiene hay un concepto muy importante que se llama la transferencia lineal de energía. Entonces, ¿cuánta energía en realidad usted depositó cuando atravesó los tejidos? ¿Sí? Entonces, en el caso pues, del yodo, esa transferencia de energía, no sé si alcanzan a ver acá, estamos hablando de 0,25 kiloelectronvoltios por micrómetro. Esto es muy importante cuando se hace la dosimetría interna de los pacientes, cuando queremos calcular una actividad que yo le voy a administrar al paciente. Es muy importante tener en cuenta estos rangos, pues, para poder establecer cuál es la dosis o la actividad efectiva para ese paciente. Listo. Entonces, la imagencita, ¿cuál es la biodistribución y la farmacocinética del yodo? Entonces, como les mencionaba, hay una acumulación la absorción se da a través del el tracto gastrointestinal, se distribuye pues a través del torrente sanguíneo, hay una eliminación que es principalmente por la orina, las heces y el sudor, y pues acá podemos ver entonces como cuál es esa acumulación fisiológica del yodo. Y pues sabemos que esto va a depender de la patología del paciente, de la presencia o no de la glándula tiroidea. ¿Listo? Me refiero al modelo a la biodistribución, a las cantidades. Listo. Ya entendiendo, digamos, el proceso del yodo, cuáles son los aspectos físicos, cómo interactúa, cuáles son los rangos que tiene con el paciente, entonces hablemos de la protección radiológica. Nosotros desde el punto de vista físico, nosotros pues nos vamos a interesar, ¿cierto? Aprovechando pues esos beneficios que tiene la radiación, nosotros lo que hacemos es ocuparnos de esa parte, en el caso del yodo, de la radiación gamma, sobre, en este caso, la exposición del paciente, la exposición del personal y la exposición ambiental. Entonces, en el caso, recordemos que igual el paciente pues tiene una justificación clínica, obviamente, estamos hablando, ahí ya entramos a hablar de optimización. En la parte de exposición del personal, acá coloqué la palabra EPP para recordarles que en medicina nuclear, cuando hacemos procedimientos con yodo 131, los elementos de protección personal con plomo o con tungsteno no están indicados. ¿Por qué? Porque ya vimos que el yodo tiene dos picos de energía muy importantes, uno a 360 kiloelectronvoltios, otro alrededor de 600, y resulta que la energía la sección eficaz del plomo, del tungsteno y demás funciona para energías asociadas a radiología diagnóstica, que ocurren más o menos entre 80 a 110 kiloelectronvoltios. Listo, quiere decir que en medicina nuclear para esos isótopos de energía alta no es útil, y por el contrario me puede producir algo que se llama radiación de frenado. Entonces, para los médicos que se encuentran acá, que administran las terapias de yodo, un recordatorio muy importante de no usar elementos de protección plomado para la administración del yodo, ¿sí? Ni para ustedes ni para los pacientes. Y en la parte de la exposición ambiental, entonces, muy importante mencionar entonces en la cuestión del yodo, el manejo de los desechos que se generan a través de los pacientes, y también de la parte de los sistemas de vertidos, que en este momento la Asociación de Física Médica se está encargando de hacer un trabajo de estandarizar cómo se van a manejar esos vertidos, ¿sí? Porque en este momento pues hay, digamos, un vacío a nivel nacional. Listo. Para ir finalizando, quería como mostrarles algo más, de pronto como más práctico dentro de su día a día.
del Servicio de Medicina Nuclear. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual el organismo recomienda dar alta a los pacientes que tratamos con yodo 131, ¿cierto? Porque no está en la norma. La resolución simplemente nos dice, usted le está midiendo la tasa de dosis al paciente, ¿sí o no? Entonces, digamos, como lo recomienda el ICRP 54 y el 103, nos está recomendando de dos maneras. La primera es hacer una medición de la tasa de dosis de los pacientes, que es la que realizamos todos pues acá en Colombia, a 1 metro. Entonces, yo utilizo el detector, el físico médico va, utiliza el detector, separa 1 metro del paciente. Listo. ¿Qué pasa? Esto es de fácil ejecución, rutinario. Es útil, pues, pero tiene unas desventajas. Lo primero es que ya vimos que la absorción del yodo, pues, no es que el yodo esté localizado, pues, cierto. De hecho, si el paciente es operado, pues, mucho menos voy a tener cierto. No hay un foco en un punto específico. La geometría del paciente, súper grande. El tamaño del detector o la ventana del detector, de este tamaño. Quiere decir que hay un montón de incertidumbres en el proceso de medición de estas tasas de dosis, pero pues es lo que hay, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de estandarizar, bueno, te tienes que parar aquí a 1 metro, colocar el detector de esta manera, pero hay muchas variables. Por el contrario, hay otra manera que no se utiliza, lo traigo acá, que se realiza, digamos, en el centro en el cual realicé el estudio en Italia, lo realizábamos de esta manera y es con la medición de la actividad que se genera en el paciente. ¿Cuánta en realidad actividad retenida tiene el paciente en la glándula de la tiroides? Entonces, ¿qué hacen ellos y cuál es la propuesta que les presento para que propongan en sus centros al físico médico? Entonces, la primera entonces vamos a ir a la vida de Italia. Ellos tienen estos detectores, el paciente se acuesta acá en esta sillita, en esta camilla, perdón, él está hospitalizado ahí, y este detector ya está estandarizado porque el área está de cierta manera calibrada, bueno, un montón de cosas que hacemos nosotros. Y cada hora el paciente se acuesta en una posición específica, el detector se agacha, es decir, para yo garantizar la reproducibilidad de la medida, y empiezo a tomar medidas cada hora. Sí, el primer día cada hora, al día siguiente están espaciados cada 6 horas, ¿sí? Yo lo que hago es empezar a tomar datos yo ya tengo un valor fijo con los detectores ideales y demás, y lo que hago es construir una curva de radiación, de actividad versus tiempo, y de esa manera determinar cuándo le doy alta al paciente. Entonces los pacientes ingresan hospitalizados, pero no se les dice cuándo se les da el alta, simplemente se les dice, hoy le voy a hacer las medidas todo el día, y por la noche le digo cuándo se va. Entonces el físico le toma medidas todo el día, hace los cálculos, y le dice, bueno, estas curvas, listo, se me van 8 días, se me van 3 días, pues porque allá, ¿cierto? Hay otras normas, pero digamos de esa manera funciona con la actividad y no con la tasa de dosis. Porque como les mostré en una diapositiva anterior, esa dosis absorbida va a depender de muchos factores, depende del tipo de energía, de lo que vimos en la ecuación. Entonces, no es algo como tan confiable. Listo. ¿Y cuál es la propuesta para hacerlo? Pues acá ya de manera, o cómo lo hacemos nosotros en el Centro Oncológico de Antioquia. Entonces, nosotros trabajamos con la actividad retenida, hacemos simplemente pues un calculito, y es: el paciente llegó, yo lo voy a posicionar en una posición estándar y me paro a 3 metros. ¿Listo? Entonces, le tengo que tomar la tasa de dosis inicial a 3 metros. Recién le administré el yodo 131. Y al otro día, cuando yo ya le voy a dar el alta, o a los otros 2 días, o como ustedes lo tengan identificados en sus centros, vuelvo y le mido la tasa de dosis a los 3 metros, en las mismas condiciones y demás. Hago una relación, pues aquí como estamos viendo, y simplemente yo verifico que la actividad que tengo en ese momento, no voy a decir en la glándula de la tiroides, sino la actividad en general, ese promedio me va a dar 30 milicurios. ¿Cuál es el criterio que tenemos en este momento en Colombia? Que yo a 1 metro le mida la tasa de dosis y que tenga valores. Vuelvo y digo, no está normativo. Digamos, en la mesa de trabajo de la asociación lo manejamos así. Yo mido el paciente a 1 metro y debo esperar valores entre 40 a 70 microsievert por hora a 1 metro, ¿sí?
pero volvemos a hablar, no son las unidades correctas, no es la medida correcta, entonces bueno que de pronto lo mencionen y que puedan hacer las dos verificaciones. Si hay un paciente que de hecho no les da, pues pucha, le tengo que dar el alta hoy, no lo quiero, no sé qué, lo hacemos el cálculo con la actividad retenida. Entonces, pues esa era como la, digamos, la propuesta para que se lo sugieran a los físicos de sus centros. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen preguntitas o recomendaciones. Gracias. Muy buena la charla, felicitaciones. Una consulta para la doctora, pero en realidad para el resto de la audiencia también, de los presentes. ¿Cuán protagonistas son los médicos nucleares a la hora de decidir la dosis de yodo, la dosis terapéutica de yodo? Es decir, ¿son despachadores de yodo o toman decisiones junto con los médicos a cargo del paciente? No sé si quiere... ¿Quién quiere responder? Bueno, nosotros por lo menos en todos los sitios donde trabajo participamos en juntas multidisciplinarias y tenemos un papel muy activo. Todos los pacientes se discuten con el cirujano, con el endocrinólogo, pero casi que siento que la decisión final en gran parte es del médico nuclear. Sí. A ver, ¿hay más preguntas? ¿Hay más comentarios? Yo creo que sí. Sí. Realmente en las juntas donde participan el cirujano, el endocrino y los demás, pues planeamos toda la idea de qué vamos a hacer con el paciente, pero una vez tenemos la histología y conocemos qué pasó con los ganglios y demás, la decisión de si 30 o 100, estamos hablando de bajo riesgo en principio o nada, es del nuclear. Bueno, yo estoy de acuerdo con la doctora Caro y con la doctora Sonia Merlano. Nosotros realmente tenemos un grupo interdisciplinario en el cual pues entre todos analizamos el caso y tomamos la decisión si el paciente tiene una indicación o no de yodo radioactivo para la administración. Ya la decisión de cuál es el protocolo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a dar, qué días va a quedar y la dosis del paciente es algo del médico nuclear. Me gustaría saber en Argentina cómo lo hacen, porque entonces te devuelvo la pregunta, ¿cómo lo hacen en su centro? Lo pregunté precisamente porque en nuestro medio, no estoy hablando de Buenos Aires, sino de Rosario, en nuestra ciudad, nuestra ciudad. Bueno, ahora Franco vive en Brasil, pero en nuestra ciudad muchas veces somos despachadores de dosis de yodo terapéutica, ¿no es cierto? Porque una cosa es cuando trabajamos con grupos cerrados, donde estamos en contacto con el endocrinólogo, con el cirujano, tenemos la información que se necesita para tomar la decisión de si hacemos una dosis mínima o una dosis más alta, pero muchas veces no, y vienen pacientes con la indicación de 100 milicuríes y por ahí investigando un poco con el paciente nos damos cuenta de que podrían recibir muchísimo menos. Entonces, a veces nos cuesta a los médicos nucleares tomar el protagonismo en ese sentido. Es decir, no es el protagonismo del médico nuclear, pero es el que termina dándole la dosis al paciente, es la mano activa de la terapia y muchas veces no es el que toma la decisión. Entonces, por ahí nos cuesta y es fantástico esto de trabajar en equipo y de tener toda la información, pero por ahí no es la realidad que nosotros vivimos siempre. Por eso pregunté y los envidio. Si bien es cierto, aquí en Colombia la mayoría de los centros, o no la gran mayoría, en unos centros donde se hace bajo juntas interdisciplinarias y multidisciplinarias, los pacientes que van a servicios de medicina nuclear remitidos, ya sea por los endocrinólogos o por los cirujanos, el médico nuclear trata de hacer él mismo el ejercicio de evaluar la patología, mirar la extensión de la cirugía, si es el caso llama a un amigo y toma la decisión de qué dosis en ese caso particular darle al paciente. O sea, nosotros, de hecho, creo que algunos nos molestamos cuando, este paciente es para 100, nosotros,
Implica de tu parte comunicarte con quien lo indicó, decirle, mirá, no me parece, y nosotros siempre tratamos de ser respetuosos de que no se ofenda nuestro colega, porque en realidad también es nuestro derivante. Entonces es un camino borrascoso que transitamos a veces para que no se enojen, no se ofendan, no queden mal con el paciente, porque el paciente termina siendo del endocrinólogo o del cirujano que lo manda. En cierta manera, no es de nadie, ¿no? Pero es un poco quien toma el control del paciente. Entonces tampoco queremos ofenderlo ni subestimarlo ni hacerlo quedar mal con el paciente, ¿no? El doctor me dijo que tenía que darme 100, no, pero yo creo que es 30, no. Entonces siempre hay una forma elegante de llegar a un acuerdo, pero nos cuesta. Así que gracias. Voy a llevar lo aprendido acá, alguna grabación de las charlas para que lo escuchen el resto de los colegas. Sí, tienes toda la razón, puede ser difícil. En mi institución jamás va un paciente a terapia con yodo radiactivo sin que haya tenido una consulta en medicina nuclear. Entonces, lo que hacen los médicos tratantes es mandar a consulta. En la consulta tenemos una entrevista con el paciente, tenemos la patología, tenemos la ecografía post quirúrgica y los laboratorios 6 semanas después de la cirugía para tomar la decisión. La hablamos con el paciente y en ese tiempo, mientras damos la dosis, hacemos el rastreo y demás, el paciente es nuestro. Luego lo devolvemos a su médico tratante. Bueno, muchas gracias. Interesante la discusión, porque yo creo que todos nos hemos visto abocados en algún momento a eso, a que le llega a uno, digamos que la historia clínica, administrar 30 mercurios, ¿sí? No solo en cáncer, sino también en otras cosas, y pues toca hacer lo que corresponde como médicos. Es que nosotros somos los médicos tratantes en ese momento, tenemos la responsabilidad, y quien administra el tratamiento con yodo radioactivo es el médico nuclear. Por lo tanto, no debe digamos que sucumbir ante la solicitud o la orden de un médico, cualquiera que sea su especialidad, porque es que es el médico nuclear responsable. Por lo tanto, lo que sí puede ocurrir es que haya una junta interdisciplinaria, eso sí es mandatorio. De lo contrario, me parece que lo que ha hecho la doctora Patricia es correcto. Uno hace la consulta, hace la entrevista con el paciente, evalúa los exámenes, la cirugía, la histopatología, y con base en esa información toma una decisión. Así que creo que por aquí la cosa está clara en ese punto. Le agradezco a Sharon por su presentación.